Josué el siervo valiente, que conquistó con fe. La historia de Josué es un poderoso capítulo en el gran relato de la redención que Dios está escribiendo para su pueblo. Es la historia de la transición, de la promesa hecha realidad y de la importancia crucial de la obediencia y la fe inquebrantable. Tras la muerte del gran libertador, Moisés, el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida, pero aún faltaba lo más difícil en poseerla. Antes del liderazgo en la forja de un siervo, Josué no surgió de la noche a la mañana. Su vida fue un proceso divino de preparación. Su primera aparición en las Escrituras lo muestra como un guerrero valiente, liderando la batalla contra los amalecitas, mientras Moisés, con los brazos en alto sostenidos por Aarón y Hur, intercedía en la colina. Josué aprendió allí una lección fundamental. La victoria no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la dependencia total de Dios. Éxodo 17, 8-13. En este momento crucial, Dios levantó a un hombre cuyo nombre significa Jehová es salvación, en Josué, hijo de Nun. Pero su rol más formativo fue el de ayudante de Moisés. Josué era el siervo fiel, el hombre de confianza que acompañaba a su maestro al monte de Dios, mientras Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Josué permanecía en espera, custodiando el lugar santo. Esta proximidad a la presencia divina y a la autoridad delegada moldeó su carácter. No era un líder ambicioso, sino un siervo obediente que aprendió a escuchar la voz de Dios a través de la de su mentor. La prueba de fuego para su fe llegó cuando fue escogido como uno de los 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Durante 40 días, los 12 hombres recorrieron la tierra, maravillándose de su fertilidad, simbolizada en el racimo de uvas de escol que tuvieron que cargar entre dos. Pero al regresar, 10 de ellos dieron un reporte de derrota. Es una tierra que devora a sus habitantes. Y vimos a los gigantes. Éramos nosotros a nuestros propios ojos como langostas. Números 13, 32-33. El miedo se apoderó del campamento. Sin embargo, en medio del pánico colectivo, dos voces se alzaron con una fe inquebrantable y Josué, rasgando sus vestiduras en señal de duelo por la incredulidad del pueblo, ellos declararon: en la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. No temáis al pueblo de esta tierra, porque son nuestro pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los teméis. Números 14, 7-9. Solo la gloria de Dios apareciendo en el tabernáculo lo impidió. Por su fe, Josué y Caleb fueron los únicos hombres de su generación a quienes se les permitió entrar en la tierra prometida. Los demás peregrinaron 40 años en el desierto, hasta que toda una generación incrédula murió. Liderazgo y conquista a la mano fuerte de Jehová. Después de 40 años, Moisés murió en el monte Nebo, habiendo visto la tierra desde lejos. El peso de la dirección de 2 millones de personas recayó sobre Josué. Fue entonces cuando Dios le dio una de las más grandes exhortaciones de la Biblia: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solo te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 6, 7, 9. La promesa era clara. La presencia de Dios sería su guía y su victoria. La primera barrera fue el río Jordán, que en época de cosecha se desbordaba. Dios le ordenó a Josué que los sacerdotes llevaran el arca del pacto, que representaba su presencia, y se pararan en la orilla del río. En el momento en que los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, el río se detuvo en un lugar lejano, en la ciudad de Adam, y las aguas se acumularon como un muro, permitiendo que todo el pueblo cruzara en tierra seca. Este milagro, un eco del cruce del Mar Rojo, sirvió para establecer la autoridad de Josué ante el pueblo y recordarles que el Dios de Moisés estaba con él. Para conmemorar este evento, Josué tomó 12 piedras del lecho seco del río y las erigió en Gilgal como un memorial perpetuo, para que cuando los hijos preguntaran a sus padres ¿qué significan estas piedras?, ellos pudieran testificar del poder de Dios. Josué 4:6-7. La primera gran conquista fue la imponente ciudad de Jericó, con sus formidables murallas, pero la estrategia de Dios no era convencional, no requería arietes ni escaleras, sino obediencia y fe. El ejército de Dios debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, precedido por el arca y 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero. Al séptimo día debían marchar 7 veces y, al sonido prolongado de las trompetas, todo el pueblo debía gritar a una. Josué, sin vacilar, transmitió estas instrucciones. La fe se puso en acción a través de la obediencia, y sucedió lo imposible. Al clamor unánime del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron planos, y los israelitas tomaron la ciudad. Solo Rahab, la prostituta que había escondido a los espías por fe, y su familia fueron salvos, cumpliendo así la promesa hecha. Este evento demostró que la victoria no era por espada ni por arco, sino por el poder sobrenatural de Dios desatado mediante la obediencia. Sin embargo, la fe y la obediencia debían ser absoluta. La siguiente ciudad, Hai, pequeña en comparación, se convirtió en una derrota humillante para Israel. La confianza se quebró y el corazón de Josué se llenó de temor. Pero Dios le reveló la causa en el pecado. Un hombre, Acán, había desobedecido el mandato de destruir todo anatema y se había quedado con un manto babilónico, plata y oro, escondiéndolo bajo su tienda. El pecado de uno había afectado a toda la comunidad. Tras un proceso solemne, Acán confesó su culpa. Solo después de que el pecado fue juzgado y quitado de en medio del pueblo, Dios restauró su favor y Ai fue conquistada. La lección fue dolorosa pero crucial. La santidad es un requisito para la victoria. A lo largo de años de campañas, Josué lideró al pueblo en una serie de batallas contra coaliciones de reyes cananeos. En una ocasión memorable, mientras luchaban contra 5 reyes amorreos, Josué oró, y Dios respondió con una granizada que mató a más enemigos que las espadas israelitas. Y en un acto sin precedentes, Josué, confiando en la promesa de Dios, le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran sobre Gabaón y el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró.
hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, Josué 10:13-14, la tierra descansó finalmente de la guerra. Reparto de la tierra y legado en la fidelidad de Dios y la elección del pueblo con la conquista mayormente completada, llegó el momento de cumplir la promesa. Uno supervisó el reparto de la tierra de Canaán entre las 12 tribus. Con sabiduría divina y mediante suertes, asignó a cada tribu su heredad, tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Se establecieron ciudades de refugio para proteger al que mataba sin intención, y a los levitas se les dieron ciudades entre todas las tribus, ya el tabernáculo, el centro de adoración, fue instalado en Silo. La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se había cumplido. Cada familia recibió su propia porción de la tierra que manaba leche y miel. Pero la mayor batalla de Josué no fue contra los cananeos, sino contra la complacencia espiritual y la idolatría del corazón humano. Sintiendo que su partida se acercaba, reunió a todo Israel en Sicom para su exhortación final. Fue uno de los discursos más conmovedores y desafiantes de la Biblia. Josué repasó la historia de Israel desde Abraham hasta ese mismo día, recordándoles cada acto de fidelidad de Dios. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Josué 2, las 4 y 13. Luego lanzó el desafío eterno, una elección que cada generación debe hacer. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esta declaración personal y firme conmovió al pueblo, que respondió: «Han lejos esté de nosotros que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos». Josué 24:16. 24. Josué renovó el pacto con el pueblo, escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la erigió bajo una encina como testigo silencioso del compromiso del pueblo. Y así Josué, varón ya muy anciano, murió a la edad de 110 años, habiendo servido fielmente al Señor. Fue sepultado en su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. También murió Eleazar, el sumo sacerdote, y fue sepultado en una colina que pertenecía a su hijo Finís. El libro de Josué concluye con estas palabras significativas: «Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel». Josué 24:31. El legado de Josué fue una generación de fe. Su vida nos enseña que la verdadera fuerza y el valor no radican en nuestras capacidades, sino en nuestra confianza inquebrantable en las promesas de Dios y en nuestra obediencia radical a su palabra. Él es el siervo que, habiendo estado siempre en la presencia de Dios, supo guiar a un pueblo a poseer la herencia que el Señor tenía preparada para ellos.